El Panteón de Dolores no era un simple cementerio. Era una metrópolis de silencio y mármol enclavada en el corazón mismo del monstruo ruidoso que era la Ciudad de México. Entre sus muros, el tiempo se movía de otra forma, más lento, pesado por el peso de miles de historias concluidas. Aquí, Javier Rojas era una especie de fantasma funcional, una sombra entre las sombras que se deslizaba por los pasillos de tumbas con la familiaridad de quien camina por su propia casa. A sus 48 años, su espalda se había curvado ligeramente, no tanto por la edad como por el hábito de mirar siempre hacia la tierra que le daba de comer, la tierra que eventualmente nos reclama a todos. Sus manos, callosas y agrietadas, parecían extensiones de las herramientas que manejaba, manchadas permanentemente por la savia de los tallos y el polvo de las lápidas. Era el florista, el cuidador, el hombre invisible que mantenía la belleza sobre la muerte, un jardinero en el último jardín. La rutina de Javier era un rosario de monotonía, cada cuenta idéntica a la anterior. El alba lo encontraba saliendo de su modesto departamento en una colonia obrera, el aire aún fresco y cargado con el olor a pan de la panadería de la esquina. De ahí se sumergía en el laberinto del transporte público hasta las puertas del Panteón, donde el caos de la ciudad se quedaba atrás, reemplazado por una paz solemne. Su jornada transcurría entre podar rosales, limpiar nichos y conversar en murmullos con los deudos, que buscaban consuelo. Pero su día no terminaba al caer el sol. La segunda parte de su vía crucis lo llevaba al hospital, un edificio de concreto y vidrio que albergaba su mayor amor y su más profundo terror. Solo después, bien entrada la noche, regresaba a casa, un cascarón vacío donde el eco de la risa de su hija ya no rebotaba en las paredes. Cada día era una copia del anterior, un ciclo de trabajo, angustia y un cansancio que se le metía hasta los huesos. Dentro del Panteón, Javier había encontrado un extraño tipo de paz. Los muertos no juzgaban, no exigían, no lo miraban con esa mezcla de lástima y condescendencia que encontraba en los ojos de los médicos y las enfermeras. Entre las criptas y los mausoleos, él era un hombre con un propósito claro y tangible: cuidar las flores, mantener el orden. Hablaba con los residentes silenciosos, no con locura, sino con una especie de respeto reverencial. Les contaba de su día, de sus preocupaciones, del rostro pálido de Sofía. En la quietud de ese lugar, sentía que sus palabras no se las llevaba el viento, sino que eran absorbidas por la piedra, por la tierra, por la memoria colectiva de los que ya no estaban. Era un confesor sin congregación, un hombre que se sentía más a gusto con los finales que con la incierta y dolorosa continuación de la vida que le tocaba enfrentar fuera de esos muros protectores. El contraste entre su santuario de silencio y su hogar era cada vez más agudo. Su esposa, Elena, se movía por el pequeño departamento con una energía nerviosa, tratando de mantener una normalidad que ya no existía. El olor a cloro del hospital impregnaba la ropa y el aire, un recordatorio constante de su realidad. Sobre una pequeña mesa en la sala, una pila de papeles crecía como un tumor maligno: facturas médicas, resultados de laboratorio, folletos de tratamientos experimentales. Cada hoja era un golpe, una evidencia de su impotencia. Javier evitaba mirar la pila, pero sentía su presencia, una presión en el pecho, un nudo en la garganta. Por las noches Elena lloraba en silencio, creyendo que él no la escuchaba, pero Javier oía cada sollozo ahogado en la almohada, y cada uno era una espina más que se clavaba en su alma, haciéndolo sentir como un fracaso de hombre, incapaz de proteger a su familia. El epicentro de su universo era una niña de 10 años llamada Sofía. Tenía los ojos de su madre, grandes y expresivos, y una sonrisa que, hasta hace poco, podía iluminar el día más gris de la Ciudad de México. Ahora esa sonrisa era una aparición fugaz, un destello de la niña que fue atrapada en un cuerpo frágil y debilitado por una leucemia rara y voraz. El diagnóstico había caído sobre ellos como una sentencia, demoliendo el mundo que con tanto esfuerzo habían construido. Javier se aferraba a los recuerdos como un náufrago a una tabla. Sofía corriendo en el parque, su risa al perseguir palomas,
el calor de su pequeña mano dentro de la suya. La enfermedad no solo le estaba robando a su hija, le estaba robando el pasado, tiñendo cada memoria feliz con la sombra de una pérdida inminente. La motivación de Javier no era compleja ni abstracta, era la fuerza más primaria y visceral que existe, la desesperación de un padre que ve a su hija desvanecerse ante sus ojos. El hospital era un purgatorio de pasillos blancos y luces fluorescentes que zumbaban con una indiferencia cruel. Cada visita era un ritual de esperanza y desesperación. Javier le llevaba a Sofía una flor diferente cada día, una pequeña rebelión de color y vida en medio de la esterilidad de la enfermedad. Se sentaba a su lado durante horas, leyéndole cuentos de mundos mágicos y héroes valientes, mientras las bolsas de quimioterapia goteaban veneno en sus venas. Un veneno que supuestamente debía salvarla. Veía cómo el tratamiento la consumía, le robaba el cabello, el apetito, la energía. Los médicos hablaban con un lenguaje clínico y distante, lleno de porcentajes y probabilidades que sonaban a hueco. Para Javier, no eran estadísticas. Era la vida de Sofía, su única hija, la que pendía de un hilo cada vez más delgado, y sentía que con cada día que pasaba, ese hilo se deshilachaba un poco más. La estocada final había llegado una tarde lluviosa, en una pequeña oficina que olía a café rancio y desesperanza. El oncólogo, un hombre de aspecto cansado, les había explicado con una calma profesional que las opciones en México se habían agotado. Los tratamientos disponibles ya no estaban funcionando. Pero había una luz, una posibilidad remota y costosísima, un tratamiento experimental en Houston, Texas. El doctor mencionó la cifra, y el número se estrelló en la habitación con la fuerza de una explosión, dejando a Javier y Elena sordos y sin aliento. Era una cantidad de dinero astronómica, absurda, una fortuna que ni en 10 vidas de trabajo honrado podría soñar con acumular. No era una propuesta de esperanza, era una burla del destino. Era decirle a un hombre sediento en el desierto que había agua en la luna. Ese día Javier comprendió que la honestidad y el trabajo duro no valían nada frente a la crueldad de la vida. La carga de esa cifra imposible lo aplastaba todo. Cada flor que vendía, cada tumba que limpiaba, cada billete arrugado que guardaba en su bolsillo se sentía inútil, una gota de agua intentando apagar un incendio forestal. La certeza de que, sin ese dinero, tendría que usar sus propias manos para arreglar las flores en el funeral de su hija, era un pensamiento que lo corroía por dentro, un ácido que le quemaba el estómago día y noche. La motivación de Javier se había solidificado, pasando de ser un deseo a una necesidad innegociable, tan vital como el aire que respiraba. Ya no se trataba de moralidad, de lo correcto o lo incorrecto. Esas eran abstracciones, lujos que no podía permitirse. Solo existía una verdad. La vida de Sofía tenía un precio, y él, Javier Rojas, el hombre invisible del panteón, encontraría la manera de pagarlo. Cueste lo que cueste. El universo le había puesto una pistola en la cabeza, y él estaba a punto de descubrir que era capaz de cualquier cosa para desviar el cañón. La lluvia no era una simple llovizna, era un diluvio bíblico que se desató sobre el Valle de México con una furia apocalíptica. El cielo, de un gris panza de burro, se desgarró con relámpagos que iluminaban la ciudad de los muertos en estallidos fantasmales, revelando un paisaje desolado y anegado. El agua corría por los senderos de piedra como ríos embravecidos, arrancando pétalos de las ofrendas y convirtiendo la tierra sagrada en un lodazal. El sonido era ensordecedor, una sinfonía caótica de truenos y el golpeteo incesante de millones de gotas contra el mármol y la cantera. Para Javier, el temporal era un reflejo del caos que sentía por dentro, una tormenta externa que hacía juego con la tempestad que se gestaba en su alma. El mundo se estaba disolviendo en agua y ruido, un escenario perfecto para que las fronteras entre lo correcto y lo desesperado comenzaran a borrarse por completo. Fue entonces cuando su jefe, el administrador del panteón, un hombrecillo meticuloso con un pavor a la humedad, lo llamó desde la seguridad de su oficina. «Rojas», gritó por encima del estruendo, «el mausoleo nuevo, el de los Villalobos, está entrando agua.
La familia pagó una millonada por esa monstruosidad. No quiero quejas. Ve a ver qué puedes hacer. A Javier nunca le había gustado esa tumba. Era una construcción ostentosa y de mal gusto, un palacio de 1926, mármol negro y ángeles dorados que parecía gritar su opulencia, en medio de la dignidad silenciosa de las tumbas más antiguas. Contrastaba con la historia del lugar, un monumento a una riqueza tan súbita como sospechosa. Se puso un impermeable raído y con su caja de herramientas en mano, se dirigió hacia la estructura, sintiendo cómo el agua fría se filtraba por sus botas gastadas, como un mal presagio. El interior del mausoleo era aún más frío que el exterior. El ruido de la tormenta se atenuó, transformándose en un eco hueco que rebotaba en las paredes pulidas. El aire era denso, cargado con el perfume empalagoso de coronas de flores que empezaban a marchitarse. Siguiendo el rastro de la humedad, Javier localizó la filtración en una de las paredes laterales, cerca del suelo. Al presionar con una espátula para evaluar el daño, una de las placas de mármol, grande como la puerta de un horno, se movió con un sonido sordo y rasposo. No estaba bien sellada. La curiosidad, mezclada con una extraña aprensión, lo invadió. Hizo palanca con la herramienta, y la pesada losa cedió, revelando una cavidad oscura, un nicho secreto que no debería estar allí. Un aliento helado, con olor a concreto y a algo más, algo metálico y seco, escapó de la oscuridad. Con el corazón martilleándole en el pecho, Javier encendió la precaria linterna de su teléfono y apuntó hacia el interior. Lo que vio hizo que su mente se detuviera. No había un ataúd, ni cenizas, ni huesos. Había varias maletas de lona, de tipo militar, apiladas de forma ordenada. El pulso le retumbaba en los oídos. Con manos temblorosas, se arrodilló y arrastró una de las maletas hacia la luz. El cierre, pesado y metálico, se abrió con un sonido que pareció rasgar el silencio. Dentro, perfectamente alineados, había fajos y fajos de billetes de $100 americanos sujetos con bandas de papel. El olor, una mezcla de tinta, algodón y encierro, llenó sus pulmones. Era una imagen sacada de una película, una fantasía imposible, hecha realidad. Contó un fajo, luego otro, y su cerebro, entumecido, hizo un cálculo rápido y vertiginoso. La cifra era inimaginable, un número que no pertenecía a su mundo, cerca de $13 millones. La primera emoción que lo embargó no fue la euforia, sino un terror puro y helado que le erizó la piel y le secó la boca. De repente, recordó el funeral. Los hombres de traje negro y gafas oscuras que se movían con la peligrosa seguridad de los depredadores. Recordó los autos de lujo, las miradas vacías y calculadoras que barrieron el lugar y un detalle que se le había quedado grabado. Al ajustarse el nudo de la corbata, la manga de uno de los hombres se había deslizado, revelando en su muñeca el tatuaje de un escorpión negro y amenazante. Los escorpiones. El nombre era una leyenda urbana susurrada con miedo en los barrios, una garantía de violencia y desapariciones. Este dinero no era de un empresario. Este dinero tenía dueño, y sus dueños no perdonaban. Era una fortuna maldita, una trampa mortal disfrazada de milagro, un instinto primario, el mismo que hace que un animal huya del fuego. Le gritó que lo cerrara todo y se fuera. «Cierra la tumba, Javier, ciérrala y corre. Olvida este momento, entiérralo más profundo que a los propios muertos». Su mente proyectó las consecuencias con una claridad aterradora. Hombres sin rostro pateando la puerta de su casa, el rostro aterrorizado de Elena, la desaparición de toda su vida por un momento de locura. Su moralidad, esa brújula interna forjada en casi 50 años de honestidad y trabajo, señalaba frenéticamente hacia la única salida segura: olvidar. Por un instante, sus manos se movieron para empujar la pesada placa de mármol de vuelta a su lugar, para sellar el secreto y salvar su miserable pero segura existencia. Estaba a 1 centímetro de volver a ser el hombre invisible, el florista pobre pero honrado. Pero justo cuando la punta de sus dedos rozó la fría superficie del mármol, la imagen de Sofía lo asaltó. No la Sofía saludable de las fotografías, sino la Sofía real, la del hospital. Su piel pálida, casi translúcida, pegada a los huesos.
Sus ojos, enormes en su cara delgada, luchando por mantenerse abiertos, el sonido agudo y constante de los monitores que marcaban el ritmo de su frágil existencia. Y junto a esa imagen, la cifra que el médico había pronunciado, aquel número imposible que era la única barrera entre su hija y la muerte. De un lado, el dinero del diablo, del otro, la vida de Sofía. Y en ese instante, el dilema se evaporó. No había elección, era una sentencia. Pesar su alma contra la vida de su hija ya no era una opción. El universo lo había acorralado, y la única salida era atravesar el infierno. El terror no desapareció, pero se transformó. La parálisis dio paso a una energía frenética, una lucidez nacida del pánico más absoluto. El miedo se convirtió en combustible. Miró a su alrededor, buscando una solución, y sus ojos se posaron en los costales de fertilizante, vacíos que siempre llevaba en su vieja camioneta. Sin permitirse pensar un segundo más, trabajó con una velocidad y una fuerza que no sabía que poseía. Arrastró las pesadas maletas, sintiendo cada músculo de su cuerpo gritar en protesta. Vació el dinero en los costales. El sonido de los fajos al caer era obsceno en la quietud de la tumba. Volvió a colocar la placa de mármol, usando un poco de mezcla de su kit para sellarla de forma burda pero efectiva. Cargó los sacos en la batea de su camioneta, cubriéndolos con una lona sucia y herramientas viejas. Al arrancar el motor y salir del panteón, con la lluvia azotando el parabrisas como si quisiera detenerlo, Javier Rojas supo que el hombre que había entrado a reparar una gotera acababa de morir allí dentro. Un ladrón, un padre desesperado, un hombre sentenciado, conducía ahora hacia el corazón de la tormenta. Javier no conducía, huía. Las calles de la Ciudad de México, transformadas en ríos de asfalto por el diluvio, eran un laberinto de luces borrosas y reflejos traicioneros. Cada par de faros en su retrovisor era un par de ojos persiguiéndolo. Cada sirena lejana, el sonido de su mundo derrumbándose. No tenía un plan, solo un instinto animal que le gritaba que se moviera, que se alejara del epicentro de su crimen. No podía ir a casa. La imagen de Elena y Sofía lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, pero la idea de llevar esa marea de violencia a su puerta era impensable. Era un hombre marcado, un paria. Tras una hora de dar vueltas sin sentido, con la adrenalina empezando a ceder y dejando paso a un pánico helado, se desvió hacia una zona industrial abandonada, un esqueleto de bodegas y fábricas olvidadas, y apagó el motor de la camioneta. El silencio, roto solo por el golpeteo de la lluvia sobre el techo de metal, era más aterrador que cualquier sirena. La realidad de su acción lo aplastó con todo su peso. Los costales en la parte trasera no eran un sueño. Eran 13 millones de anclas que lo arrastrarían al fondo del océano. Moverse con todo ese volumen era un suicidio. Con la desesperación como único consejero, buscó un lugar. Encontró una bodega con una ventana rota y se deslizó al interior, a un mundo de polvo y óxido. El trabajo fue agotador y febril. Rasgó uno de los costales y llenó una mochila vieja con fajos de billetes hasta que no cupo uno más. El resto lo escondió en el fondo de un foso de mantenimiento vacío, cubriéndolo con planchas de metal oxidado y basura. Cada billete que tocaba parecía quemarle la piel. No sentía el poder ni la libertad que el dinero prometía en las películas. Sentía su peso, su olor, su maldición. Dejó atrás la fortuna, llevándose solo una fracción, y abandonó su camioneta, su última conexión con su vida anterior, en un callejón oscuro tragada por las sombras de la noche. Mientras Javier luchaba con su miedo y los pesados costales, en una lujosa hacienda en las afueras de la ciudad, el descubrimiento del robo se desarrollaba con una eficiencia clínica y aterradora. Un hombre conocido como el contador, responsable de la logística del dinero, recibió una llamada. Era uno de sus subordinados, un halcón encargado de vigilar discretamente el mausoleo. La voz del hombre temblaba. «Patrón, el paquete. Fui a hacer la revisión de rutina. La placa está movida y el paquete no está». El silencio que siguió en la línea fue más pesado que cualquier grito. El contador no dijo nada por un momento. Simplemente miró por la
Ventana, el jardín perfectamente cuidado, donde los pavos reales se paseaban con indiferencia. Luego, con una voz desprovista de toda emoción, dijo: «No te muevas de ahí, y reza para que esto sea una puta broma». Colgó el teléfono y supo con una certeza absoluta que varias personas, incluyéndolo a él, estaban a punto de tener un muy mal día. La noticia subió por la cadena de mando como un veneno rápido y letal, hasta llegar a oídos de un hombre al que solo se conocía como el Alacrán. Él no era un simple jefe. Era el epicentro de la violencia y el poder de su facción. Su reacción no fue de ira explosiva, sino de un frío y calculador interés. La pérdida del dinero era un insulto, pero el acto de profanar la tumba de uno de los suyos, la audacia de un don nadie de tocar lo que era intocable, era una afrenta que debía ser castigada de una manera legendaria. Desde su suite, rodeado de tecnología y lujo, dio una sola orden, transmitida a través de canales encriptados: «Quiero un nombre y una cara antes del amanecer. Despierten a todo el mundo. Revisen cada cámara, interroguen a cada gusano que respire cerca de ese panteón. Quiero saber quién tuvo los huevos de mearse en mi mesa». En ese instante, una vasta y sofisticada red de crimen, que operaba con la precisión de un ejército, se activó con un único y salvaje propósito. Javier, ajeno a la tormenta que acababa de desatar, era ahora un hombre a pie, un fantasma más en la interminable marea humana de la capital. Compró un boleto de autobús en la Central del Sur, pagando en efectivo y evitando mirar a los ojos del taquillero. Se cambió de ropa en un baño sucio, deshaciéndose de su uniforme de trabajo. La última piel de su antigua identidad. Cada persona que lo miraba por más de un segundo se convertía en un posible enemigo. La paranoia era un sabor metálico en su boca. Se sentó en un asiento junto a la ventana, en un autobús de segunda clase, con destino a Oaxaca, un vehículo destartalado que olía a diésel y a desesperación. Mientras el autobús se abría paso a través del monstruoso tráfico de la ciudad, Javier miraba el amanecer teñir de gris y naranja los edificios, sintiendo por primera vez en 24 horas un frágil, casi inexistente, brote de esperanza. Creía que había ganado una ventaja, creía que se estaba escapando. La máquina del cártel, sin embargo, no dormía. Los hackers de los Escorpiones analizaron horas de metraje de las cámaras de seguridad del Panteón y de las calles aledañas. Encontraron la camioneta de Javier saliendo por una puerta de servicio poco después de la medianoche, una anomalía en la rutina del lugar. Cruzaron la matrícula con los registros de empleados. El nombre Javier Rojas apareció en una pantalla. Simultáneamente, un par de hombres de aspecto aburrido visitaron a Ramiro, el otro cuidador del turno de noche. No necesitaron violencia. Su mera presencia, la forma en que se movían, el frío en sus ojos, fue suficiente. Ramiro, temblando, contó todo lo que sabía, que Javier era un hombre bueno y callado, que su hija estaba enferma, y que sí, lo había visto trabajando cerca del mausoleo de los Villalobos durante la tormenta. Les dio su dirección y todo lo que sabía. La vida de Javier Rojas fue vendida a cambio de una falsa sensación de seguridad. En menos de 6 horas desde la llamada inicial, el Alacrán tenía lo que quería: un nombre y una cara. La foto de la credencial de empleado de Javier, una imagen de un hombre de aspecto cansado con una sonrisa forzada, se convirtió en el objetivo de la cacería más grande y silenciosa del país. La imagen se distribuyó por una red de teléfonos encriptados, llegando a los ojos de comandantes de plaza, policías corruptos, taxistas, vendedores ambulantes y sicarios desde Tijuana hasta Chiapas. La orden era clara y concisa: localícenlo, no lo toquen, solo informen. Lo queremos vivo. No se trataba de una simple recuperación de activos. Se estaba organizando una lección. El castigo de Javier Rojas no sería una ejecución rápida, sería una obra de teatro, un espectáculo de terror para que nadie más olvidara a quién le pertenecía el poder. A bordo del autobús que se arrastraba por la autopista hacia el sur, Javier finalmente se permitió cerrar los ojos. El cansancio era una bestia que lo devoraba. Se acurrucó contra la vibración de la ventana, la mochila con el dinero apretada contra su pecho como si fuera un salvavidas. Por un breve momento,
Soñó con Houston, con un hospital limpio y la sonrisa saludable de Sofía. Estaba huyendo hacia el sur, hacia las montañas de su infancia, creyendo que cada kilómetro lo acercaba a la salvación. Pero el narrador omnisciente, el único que podía ver el tablero completo, sabía la verdad. Javier no huía hacia un refugio. Corría directamente hacia una telaraña que ya estaba tejida a su alrededor. Su rostro ya estaba en los teléfonos de los hombres que esperaban en las casetas de peaje, en las terminales de autobuses y en los pueblos por los que pasaría. La cacería apenas comenzaba. El viaje en autobús era una tortura de movimiento lento. Cada kilómetro que se alejaba de la monstruosa Ciudad de México debería haberle traído paz, pero solo aumentaba la tensión. El paisaje cambiaba a través de la ventana sucia, la interminable mancha urbana, dando paso a campos secos y, finalmente, a las primeras estribaciones de la Sierra Madre del Sur. Javier era una isla de pánico en un mar de pasajeros somnolientos. No podía dormir, no podía comer. Cada nuevo pasajero que subía, cada coche que se mantenía a la par del autobús por demasiado tiempo, era una amenaza potencial. Se encogía en su asiento, la mochila con el dinero de la salvación y la condena de su hija apretada contra su estómago, un feto de esperanza y terror. Intentaba parecer un campesino más regresando a casa, pero su rigidez, la forma en que sus ojos saltaban de un lado a otro, lo delataban como lo que era, un hombre con un secreto mortal, en medio de una carretera desolada, flanqueada por cactus y matorrales. El autobús redujo la velocidad hasta detenerse. Adelante, un retén. Varios hombres vestidos con uniformes verde olivo del ejército bloqueaban el camino con un camión y conos naranjas, pero algo no encajaba. Javier, que había hecho el servicio militar en su lejana juventud, notó las inconsistencias. Los rifles de asalto eran de modelos diversos, algunos demasiado nuevos, otros demasiado viejos. Las botas no eran reglamentarias, y sobre todo la actitud. No tenían la rigidez aburrida de los soldados en un puesto de control, sino la alerta depredadora de los lobos que esperan a las ovejas. El corazón de Javier se detuvo. El conductor del autobús maldijo en voz baja y un silencio denso, preñado de miedo, cayó sobre los pasajeros. No era el ejército, era otra cosa, algo mucho peor. Uno de los falsos soldados subió al autobús, sus botas resonando en el pasillo. No pidió identificaciones. Su mirada, fría y vacía, barría los rostros de los pasajeros uno por uno, con una lentitud deliberada y cruel. En su mano izquierda sostenía un smartphone y Javier lo vio. Por una fracción de segundo, la pantalla se inclinó y la luz del sol reveló la imagen que mostraba. Era su propia cara, la foto de su credencial del Panteón. El aire se solidificó en sus pulmones. El tiempo se estiró hasta volverse una agonía. Instintivamente se hundió en su asiento, se caló el sombrero viejo hasta las cejas y giró la cabeza hacia la ventana, presentando solo su perfil. Sintió la mirada del hombre pasar sobre él, una caricia helada y letal. Se detuvo por un instante que duró una eternidad. Luego siguió de largo. El hombre bajó, dio una señal y el autobús fue autorizado a continuar. Javier se quedó inmóvil, temblando violentamente, bañado en un sudor frío. Ya no había duda. Sabían quién era. Tenían su rostro y podían montar un retén militar falso en medio de la nada. Estaba cazando. La cruda realidad de la situación te ha golpeado tan fuerte como a Javier. Estás presenciando la huida desesperada de un hombre común contra una organización con un poder casi ilimitado. La red se está cerrando y cada segundo cuenta. Si esta historia te tiene al borde de tu asiento, si sientes la adrenalina y el miedo corriendo por tus venas, haz una pausa ahora mismo. Suscríbete a Canal 2 para no perderte ni un solo giro de esta increíble crónica de supervivencia. Dale clic a la campana para que te avisemos cuando subamos la continuación de esta y otras historias que te quitarán el aliento. Y antes de seguir, déjanos un comentario abajo y dinos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega la leyenda del florista del Panteón. Ahora, volvamos a la cacería. La ilusión de seguridad se había hecho añicos. El plan de llegar a Oaxaca y desaparecer se había revelado como una fantasía infantil.
No podía seguir en las carreteras principales, no podía usar el transporte público. Era un pez en un barril, y los cazadores simplemente estaban esperando el momento adecuado para disparar. En el siguiente pueblo polvoriento, una simple parada en el camino, Javier se bajó del autobús sin mirar atrás. Se mezcló con la multitud del mercado local, comprando una botella de agua, algo de comida enlatada y un machete barato. Su única oportunidad, su única y remota posibilidad de supervivencia, era abandonar el mundo moderno. Tenía que adentrarse en la sierra, a pie, por las veredas y los caminos de cabras que solo los locales conocían. Su destino seguía siendo el mismo, la Candelaria, su pueblo natal. Pero el camino para llegar allí acababa de convertirse en un infierno verde y silencioso. El sol de Oaxaca era un martillo inclemente que golpeaba la tierra agrietada. La caminata por la sierra era un castigo. Javier, un hombre acostumbrado al trabajo físico, pero no a las marchas forzadas, sintió cómo su cuerpo protestaba con cada paso. Los músculos de sus piernas ardían, sus pulmones luchaban por aire en la altitud y la mochila, con su carga de dinero y supervivencia, pesaba como si estuviera llena de piedras. El paisaje era de una belleza salvaje y brutal, cañones profundos, laderas cubiertas de una vegetación espinosa y un cielo azul infinito que no ofrecía ningún consuelo. El silencio solo era roto por el zumbido de los insectos y el sonido de sus propias botas sobre la tierra seca. Cada sombra parecía ocultar una amenaza, cada ruido lo hacía sobresaltar. Estaba solo, despojado de todo, reducido, a un animal que huye, con la imagen de Sofía como el único combustible que lo mantenía en pie. Después de 2 días de una caminata infernal, finalmente vio la Candelaria. Acurrucado en un pequeño valle, el pueblo era un puñado de casas de adobe y techos de lámina, casi invisible contra el telón de fondo de las montañas. No era el lugar idílico de sus recuerdos de infancia. Se veía más pequeño, más pobre, más cansado. Entró al pueblo al atardecer, un espectro cubierto de polvo y sudor. Los pocos aldeanos que lo vieron lo observaron con la desconfianza reservada para los extraños. En una pequeña tienda, preguntó por Miguel Castillo. El nombre provocó un cambio en la mirada del tendero, una mezcla de miedo y respeto. En la cantina de la salida, dijo el hombre señalando con la barbilla. Siempre está ahí. Javier se dirigió hacia allí. Cada paso, una mezcla de esperanza y temor. Miguel era su última y única carta. La cantina, el último suspiro, era un cuarto oscuro que olía a mezcal, barato, sudor y tabaco. En una mesa en el rincón más oscuro estaba él. 30 años habían pasado, pero Javier lo reconoció al instante. La misma mirada afilada y astuta que le había ganado el apodo de El Zorro, ahora enmarcada por las arrugas y una cicatriz que le partía una ceja. Miguel lo miró acercarse sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Javier se sentó sin ser invitado. No hubo saludos ni abrazos. Con la voz ronca por la sed y el cansancio, Javier le contó una versión censurada de su historia. Me metí en problemas, Miguel, problemas muy grandes en la ciudad, por mi hija. Necesito desaparecer en la sierra. Necesito tu ayuda. Miguel lo escuchó en silencio, tomando un largo trago de su vaso, sus ojos nunca dejando el rostro desesperado de Javier. Miguel rió, una risa seca sin alegría. ¿Problemas grandes? Pareces un hombre que vio al diablo, Javier. La gente como tú no dura un día en estas montañas cuando alguien los busca. Lo que me pides es poner una soga en mi propio cuello. La negativa flotaba en el aire densa como el humo del cigarro. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se inclinó sobre la mesa, su voz un susurro desesperado. Miguel, ¿recuerdas el río? Cuando éramos niños. La corriente te llevaba. Mi padre, él se lanzó sin pensarlo, te sacó del agua, te salvó la vida. La mención de su padre cambió la atmósfera. Era invocar un código más antiguo que la ley, una deuda de sangre. Miguel se quedó en silencio por un largo rato, la mirada perdida en los recuerdos. Finalmente, aplastó la colilla de su cigarro en el cenicero. Tu padre era un santo, murmuró, y tú eres un pendejo. Trajiste la muerte a mi puerta.
Pero una deuda es una deuda. Te ayudaré. Pero que te quede claro, a partir de ahora tu vida me pertenece. Harás lo que yo diga cuando yo lo diga. Porque la gente que te busca, Javier, no se conforma con matarte. Disfrutan desarmándote pieza por pieza. Bajo la tutela de Miguel, los siguientes días fueron una inmersión en un mundo de sombras y silencios. Se movían solo al amanecer y al anochecer, utilizando senderos ocultos que no aparecían en ningún mapa, caminos que solo existían en la memoria de contrabandistas y rebeldes. Miguel le enseñó a Javier a leer el terreno, a encontrar agua, a borrar sus huellas. Le enseñó a escuchar el lenguaje de la sierra, el grito de un ave que alerta sobre una presencia extraña, el crujido de una rama que delata un paso descuidado. Por primera vez en 1900 semanas, una frágil astilla de esperanza comenzó a crecer en el pecho de Javier. Quizás era posible, quizás, en la inmensidad de estas montañas, un hombre realmente podría desaparecer, convertirse en un susurro, en una leyenda. Se aferró a esa idea, la única balsa en su océano de miedo, sin saber que el enemigo ya había cambiado las reglas del juego. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la frustración de El Alacrán crecía. Sus halcones en Oaxaca no reportaban nada. Los retenes eran inútiles. El florista se había evaporado como el rocío de la mañana. Sentado en su oficina, un espacio minimalista de vidrio y acero que dominaba la ciudad, analizó la situación con una frialdad de cirujano. Este no era un ladrón común. Un ladrón común ya habría sido atrapado o habría cometido un error estúpido. Este hombre era diferente. Estaba desesperado. Y la desesperación, sabía el alacrán, tiene una fuente. Dejó de ser un problema de rastreo, le dijo a su lugarteniente. Ahora es un problema de motivación. Encuentren su porqué. Reúnan todo sobre su vida. Familia, amigos, deudas, enfermedades. Quiero saber qué es lo que respira, qué es lo que ama. Encuentren su ancla y lo arrastraremos del fondo del mar. La orden fue dada y la investigación cambió de enfoque, volviéndose mucho más íntima y, por lo tanto, mucho más cruel. Elena Rojas pasaba sus días en un limbo de preocupación y pena. La ausencia de Javier era un grito silencioso en su pequeño departamento y en los pasillos del hospital. Se sentaba junto a la cama de Sofía, sosteniendo la mano de su hija, contándole historias y tratando de proyectar una calma que no sentía. Una tarde, mientras leía un cuento, dos personas entraron en la habitación, un hombre y una mujer, ambos con batas blancas impecables. El hombre tenía una sonrisa tranquilizadora y una placa de identificación que lo acreditaba como un especialista del hospital. «Señora Rojas», dijo con voz suave, «soy el doctor Morales. Hay un nuevo desarrollo sobre el caso de su esposo. Las autoridades están aquí. Necesitamos que nos acompañe a una oficina para hablar en privado». Elena sintió un escalofrío de pavor, pero la mención de las autoridades y el entorno del hospital la desarmaron. Confiando, se levantó y los siguió fuera de la habitación. La llevaron por un laberinto de pasillos de servicio, lejos de las áreas públicas. La sonrisa del doctor se había desvanecido. Cuando Elena comenzó a sentir que algo andaba terriblemente mal y se detuvo, ya era demasiado tarde. La enfermera la sujetó por detrás con una fuerza sorprendente, mientras el hombre le tapaba la boca con un pañuelo que olía a químicos dulces. Su lucha fue breve e inútil. Sus piernas se aflojaron y el mundo se disolvió en una oscuridad vertiginosa. La metieron en un contenedor de lavandería y la sacaron por una puerta de carga trasera, donde una ambulancia sin insignias los esperaba. La operación fue silenciosa, precisa y aterradoramente profesional. En el cuarto de seguridad del hospital, el monitor que grababa ese pasillo mostraría una conveniente y misteriosa estática durante exactamente 90 segundos. Para el mundo, Elena Rojas simplemente se había desvanecido. En una cueva escondida detrás de una cascada en lo profundo de la sierra, Miguel y Javier compartían una comida frugal de tortillas y frijoles. Su contacto en la Candelaria, un joven pastorcillo, apareció de repente, su rostro pálido de miedo. Unos hombres en una camioneta negra. Jadeó el niño.
Me dieron esto. Para ti, zorro. Dijeron que sabrías de quién es. Le entregó a Miguel un teléfono desechable, un modelo barato y anónimo. El aire en la cueva se volvió denso y pesado. No había ninguna razón para que alguien del cártel contactara a Miguel, a menos que supieran exactamente con quién estaba. La red que Javier creía haber dejado atrás se había extendido hasta su último refugio. Miguel miró a Javier, y en sus ojos, por primera vez, Javier vio un atisbo de verdadero miedo. Lentamente Miguel encendió el teléfono. Solo había un archivo guardado en el dispositivo, un archivo de video. Con un nudo de hielo formándose en su estómago, Javier tomó el teléfono de las manos de Miguel. Sus dedos temblorosos casi lo dejan caer. Presionó reproducir. La pantalla parpadeó y luego se enfocó en una imagen que destrozó su alma. Era Elena. Estaba atada a una silla de metal en un cuarto de concreto, sucio y sin ventanas. Tenía un ojo morado y un corte en el labio, pero su mirada directa a la cámara ardía con una furia desafiante. Entonces una voz distorsionada, electrónica y cruel habló desde fuera de cuadro. «Florista, qué bueno que nos recuerdas. Vimos que te gusta la jardinería, así que nos llevamos tu flor más preciada. Tienes 48 horas para devolver hasta el último centavo. Te diremos dónde y cuándo. Si te tardas, si intentas alguna pendejada, te la devolveremos. En un ramo, pétalo por pétalo». El video terminó abruptamente, dejando a Javier en un silencio ensordecedor. El teléfono se resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo rocoso de la cueva. Un sonido animal, un aullido de pura agonía, brotó desde lo más profundo de su ser, un sonido que no sabía que era capaz de hacer. El control que había mantenido, la delgada capa de esperanza y racionalidad, se hizo añicos. Se lanzó contra la pared de la cueva, golpeándola una y otra vez con los puños desnudos. El dolor era una distracción bienvenida, un ancla en la tormenta de rabia y culpa que amenazaba con consumirlo. Por su culpa, todo era por su culpa. Su estúpido y desesperado plan no los había salvado, los había condenado. Había intentado ser un héroe para su hija y en el proceso había sentenciado a su esposa. Había traído a los lobos directamente a su rebaño. Era un fracasado, un idiota, un asesino. Miguel observó la explosión de Javier sin decir una palabra, dejando que el veneno saliera. Vio al hombre común romperse y desmoronarse hasta que no quedó nada, más que una pila temblorosa de miseria en el suelo de la cueva. Cuando los sollozos de Javier se convirtieron en jadeos exhaustos, Miguel se agachó y recogió el teléfono roto. Su rostro era una máscara de granito. «Levántate», ordenó, su voz tan dura y fría como la piedra. «Llorar es un lujo que le acabas de comprar a tu esposa. Lo perdiste. Ellos cometieron un error, Javier. Creen que tienen acorralado a un jardinero asustado. No saben que lo que hicieron fue darle una razón para morir, y un hombre así es el más peligroso de todos». Se agachó hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de Javier. Se acabó la huida, se acabó el esconderse. Ahora vamos a la guerra, tú y yo, y vamos a quemar su puto mundo hasta los cimientos. La fuga había terminado. La misión de rescate acababa de comenzar. El eco del grito de Javier se desvaneció, dejando en la cueva un silencio denso y cargado. La rabia, como un fuego de hierba seca, se había consumido, y en su lugar solo quedaban las cenizas, de una determinación fría y dura. Javier se miró los nudillos, despellejados y sangrando por los golpes contra la roca. No sintió el dolor. Era como si el torrente de adrenalina y desesperación hubiera cauterizado sus nervios, dejando solo un propósito claro y afilado como un trozo de obsidiana. Se levantó lentamente. Sus movimientos ya no eran los de un hombre asustado que huye, sino los de un hombre que ha aceptado que ya ha perdido todo, excepto la batalla final. Su mirada se encontró con la de Miguel, y en ese cruce de ojos se forjó un pacto silencioso, una promesa de violencia y retribución. El miedo no se había ido, pero ahora estaba encadenado, convertido en un siervo de su voluntad. Miguel recogió el teléfono, sopesándolo en su mano como si fuera un arma. Con una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta que acababa de presenciar, marcó el número del que había llegado el video.
Cuando una voz metálica y anónima respondió, Miguel adoptó el tono de un coyote negociando en 1900. Un callejón. Hablo en nombre del jardinero, dijo, su voz un gruñido bajo. Tiene lo que quieren, pero no es estúpido. Quiere a la mujer. La entrega se hará en un lugar neutral. Conozco un sitio, el Palenque del Diablo Caído, en el Cañón de la Serpiente. Está abandonado, aislado. No hay forma de que ninguno de los dos bandos pueda traer refuerzos sin ser visto a kilómetros de distancia. Es eso, o se pueden quedar con la mujer y olvidarse de su puto dinero para siempre. Hubo una pausa. Miguel escuchó, asintió y colgó. Aceptaron, dijo mirando a Javier. Caín en la trampa. Sobre el suelo de tierra de la cueva, Miguel extendió un mapa viejo y arrugado. Con la punta de un cuchillo, señaló un punto en el corazón de la sierra. Aquí, dijo, el Palenque del Diablo Caído. Explicó que el lugar era un laberinto. Construido hace más de un siglo, era una fortaleza de adobe y piedra diseñada para procesar toneladas de agave. Tenía un patio central donde se haría el intercambio, pero debajo y alrededor había una red de pasadizos, sótanos de fermentación y viejos hornos de piedra conectados por túneles estrechos. Y lo más importante, la sala de destilación, con sus grandes alambiques de cobre, siempre estaba impregnada de los vapores del mezcal, un gas invisible y altamente inflamable. No vamos a ganarles en un tiroteo, Javier. Son demasiados y están mejor armados. Vamos a invitarlos al infierno y luego prenderemos el cerillo. El plan era tan simple como suicida. Miguel, el guerrero experimentado, usaría la confusión del intercambio para escabullirse y localizar a Elena. Su conocimiento del terreno le daría una ventaja crucial. El papel de Javier era mucho más sutil y quizás más peligroso. Él sería el fantasma, la distracción. Tú eres el hombre que ellos subestiman, el jardinero invisible, le explicó Miguel. Y eso es lo que vas a hacer. Mientras yo busco a tu esposa, tú los vas a acosar desde las sombras. No dispares a matar. Haz ruido. Tira piedras. Haz que te persigan. Llévalos más y más adentro del palenque, hacia la sala de destilación. Tu trabajo no es pelear, es ser el cebo. Tienes que hacer que el gran jefe, el alacrán, se adentre lo suficiente en la trampa. ¿Entiendes? Tu debilidad es tu mejor arma. Los recursos con los que contaban eran patéticos, casi una broma frente al arsenal del cártel. Miguel desapareció durante la noche y regresó justo antes del amanecer, cargando un viejo costal. Dentro había un rifle de caza de cerrojo, una escopeta, recortada con un puñado de cartuchos, 2 pistolas viejas pero funcionales, y varios machetes afilados como navajas. También traía varios galones de gasolina robada de un tractor. No eran las armas de un ejército, eran las herramientas de una rebelión desesperada. Mientras revisaban el armamento, Javier sintió una extraña familiaridad. La forma de limpiar el rifle, de comprobar el mecanismo, le recordó a su abuelo enseñándole a cazar en esas mismas montañas. Un conocimiento que creía olvidado resurgió, una habilidad latente para la violencia que nunca supo que poseía, heredada de generaciones de hombres que habían luchado por sobrevivir en esa tierra implacable. Pasaron el resto del día preparándose. Llenaron una de las maletas de lona con una pequeña parte del dinero, lo suficiente para que pareciera el botín completo a primera vista. El resto lo volvieron a esconder, esta vez con más cuidado, en una grieta profunda de la cueva. Luego se dedicaron a preparar las trampas. Javier, cuyas manos estaban acostumbradas a atar delicados arreglos florales, ahora las usaba para tensar alambres a ras de suelo, conectar latas vacías que servirían de alarmas improvisadas y colocar los bidones de gasolina en puntos estratégicos cerca de los enormes tanques de fermentación y los alambiques de cobre. Había una precisión metódica y sombría en su trabajo. Estaba creando su última y más letal instalación artística, una escultura de caos y fuego, y la firmaría con la sangre de sus pundos enemigos. Cada nudo que ataba era un lazo que apretaba alrededor del cuello del destino. Las últimas horas antes de la cita transcurrieron en un silencio casi ritual. No había nada más que decir. Miguel afilaba su machete con una piedra de río, el sonido rítmico y áspero llenando la quietud de la cueva. Javier limpiaba el rifle una y otra vez, hasta que cada pieza de metal
brillaba débilmente a la luz de la fogata. Ya no pensaba en el dinero, ni siquiera pensaba en el miedo. Su mente estaba ocupada con un único pensamiento, una imagen que lo era todo: el rostro de Elena, prisionera, y el rostro de Sofía, esperando. No luchaba por un futuro feliz, eso ya se lo habían robado. Luchaba por el presente, por el simple y brutal acto de recuperar lo que era suyo. Ya no era una víctima, era un hombre con una misión, y en esa claridad aterradora encontró una paz que no había sentido desde que su mundo se vino abajo. Al amparo de una noche sin luna, se deslizaron por la sierra hacia el Palenque. El lugar parecía un esqueleto prehistórico bajo las estrellas, sus muros de adobe desmoronándose, devorados lentamente por la vegetación. Un olor dulce y fantasmal a agave fermentado flotaba en el aire, el aliento alcohólico de 100 años de destilación. Mientras se acercaban, un banco de niebla espesa comenzó a subir desde el fondo del cañón, una bendición inesperada que se arrastró por el suelo y envolvió las ruinas en un sudario blanco y húmedo. Era el escenario perfecto, un laberinto envuelto en niebla. Javier y Miguel intercambiaron una última mirada. No necesitaron palabras. Se separaron, cada uno desapareciendo en la bruma como espectros. El cazador y el fantasma estaban en posición. La función estaba a punto de comenzar. El rugido de los motores V8 desgarró el silencio neblinoso de la sierra. 3 camionetas negras, idénticas y amenazantes, emergieron de la bruma como bestias prehistóricas, sus faros cortando la densa niebla. Se detuvieron en la entrada del Palenque. Las puertas se abrieron con una sincronía perfecta, y de ellas descendieron 6 hombres. Eran los Escorpiones, la élite de la guardia de El Alacrán, vestidos de negro táctico y moviéndose con la eficiencia de una unidad de fuerzas especiales. Finalmente, del vehículo del centro bajó él. El Alacrán no era el bruto que Javier había imaginado. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje a la medida que gritaba riqueza y poder, su cabello perfectamente peinado. Irradiaba un aura de calma letal, la de un depredador en la cima de la cadena alimenticia. 2 de sus hombres arrastraron a Elena, encapuchada y maniatada, al centro del patio. La trampa estaba puesta. ¡Florista! La voz del Alacrán resonó en el patio, nítida y arrogante. «Sal de tu agujero, trajiste el postre, ahora es tiempo de pagar la cuenta». Desde las sombras de un arco de piedra, la voz de Javier respondió, sorprendentemente firme. «Dejen a la mujer. El dinero está en la bolsa, en el centro del patio. Tómenlo y lárguense». El Alacrán soltó una carcajada, un sonido seco y sin humor. «¿Crees que nací ayer? No me interesan tus migajas, me interesa la lección. Revisen el perímetro, quiero que me traigan a este insecto». Al instante, el pacto se rompió. Un disparo de advertencia de uno de los sicarios impactó contra la piedra cerca de donde se ocultaba Javier, y el caos, envuelto en la niebla, se desató. La danza mortal había comenzado. Ese fue el momento que Javier esperaba. Se convirtió en un fantasma. La niebla era su cómplice, las ruinas su armadura. Mientras 4 de los escorpiones se adentraban en el laberinto, él los hostigaba, los desorientaba. Un ladrillo que caía desde un techo, un silbido que parecía venir de todas partes y de ninguna. Los sicarios, entrenados para el combate urbano, se vieron superados por el entorno. Su disciplina se resquebrajó, reemplazada por la frustración. Javier los guió como a ratas en un laberinto, atrayendo a 2 de ellos hacia un pasaje estrecho donde el suelo, debilitado a propósito por Miguel, cedió bajo su peso, enviándolos a una fosa de fermentación llena de un lodo espeso y maloliente. 2 piezas fuera del tablero. Mientras Javier jugaba su mortal juego del gato y el ratón, Miguel, el zorro, se movía por el flanco opuesto, una sombra pegada a los muros derruidos. Con la atención de El Alacrán y sus hombres centrada en la casa del florista, solo un guardia permanecía con Elena. Miguel fue la última cosa que ese guardia vio. Emergió del velo de niebla, su machete un arco de plata bajo la escasa luz. El golpe fue rápido, profundo y absolutamente silencioso. El hombre cayó sin un gemido. Con una velocidad desesperada, Miguel cortó las ataduras de Elena. «Corre», le susurró. «Hacia el muro del este hay un hueco.
No te detengas por nada. Ahora. La empujó suavemente, y Elena, tropezando pero decidida, corrió hacia la libertad. Pero el alacrán era astuto. El silencio repentino de uno de sus hombres y la prolongada ausencia de los otros dos lo alertaron. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Miguel ayudando a Elena a escapar. ¡Traidor!, rugió, levantando su pistola de oro. El infierno se desató en el patio. Las balas astillaron la piedra centenaria. Miguel empujó a Elena detrás de un viejo horno de molienda y devolvió el fuego con su escopeta recortada, el estruendo bárbaro haciendo eco en todo el cañón. Logró alcanzar a uno de los sicarios, pero en el intercambio varias balas lo alcanzaron en el pecho y el abdomen. Cayó de rodillas, la vida escapando de él en un torrente carmesí. Aún así, con su último aliento, levantó la escopeta y disparó una última vez, dándole a Elena los segundos preciosos que necesitaba para desaparecer por el hueco del muro. Su sacrificio fue el pago final de una vieja deuda. Javier lo vio todo desde su posición elevada. Vio a su amigo caer, vio a su esposa escapar. Una ola de hielo y fuego lo recorrió. La estrategia, el miedo, la precaución, todo se evaporó. Solo quedó una rabia pura, cristalina y asesina. Ya no era el cebo, ya no era la presa. Se había convertido en el verdugo. Su único objetivo ahora era el hombre del traje impecable que había orquestado toda esa pesadilla. Se deslizó por los túneles interiores del palenque, moviéndose con una certeza animal hacia la sala principal de destilación, el corazón de la trampa, donde sabía que el alacrán, ahora con un solo hombre, se reagruparía. El fantasma del panteón iba a reclamar su última alma. Cuando el alacrán y su último sicario entraron en la sala de los alambiques de cobre, buscando refugio y una mejor posición táctica, Javier emergió de detrás de una enorme tina de fermentación. Por primera vez, los dos hombres estaban cara a cara. El narco, con su pistola de oro reluciente, y el florista, cubierto de tierra, sudor y la sangre de su amigo. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de el alacrán. «Vaya, vaya», se burló. El gusanito resultó tener aguijón. Se acabó el juego. «Jardinero, es hora de arrancar las malas hierbas», apuntó con calma, saboreando el momento, la arrogancia cegándolo al verdadero peligro que no estaba en las manos de Javier, sino en el aire que respiraban. Javier no intentó sacar su arma. En su lugar, con un movimiento rápido y fluido, pateó una vieja lámpara de queroseno que había colocado en el suelo. La pequeña llama rodó por el piso de piedra, encontrando un reguero de gasolina que conectaba directamente con el alambique principal. No hubo una explosión instantánea, sino un rugido ensordecedor. Un ¡fuom! Cuando los vapores invisibles de mezcal que saturaban el aire se encendieron. Una bola de fuego azul y naranja brotó del alambique, expandiéndose en una fracción de segundo. En ese mismo instante, Javier se lanzó a través de una abertura baja en la pared, un antiguo conducto de desagüe. La onda expansiva lo levantó del suelo y lo arrojó violentamente al exterior, su cuerpo golpeado y quemado, pero vivo. La primera explosión fue solo el comienzo. Desencadenó una reacción en cadena. Los otros tanques, los bidones de gasolina, todo el palenque se convirtió en una pira funeraria. Los gritos de el alacrán y su hombre fueron ahogados instantáneamente por el rugido del infierno que Javier había desatado. Arrastrándose con la piel chamuscada y los oídos zumbando, Javier se alejó de las llamas. La niebla a su alrededor se teñía de un resplandor anaranjado. A través del humo y el caos, vio una figura que corría hacia él. Era Elena. Se encontraron en un abrazo desesperado, tosiendo, llorando, aferrándose el uno al otro en medio del apocalipsis. Sin mirar atrás, se adentraron en la noche, dejando atrás el fuego, los cuerpos y el fantasma de Miguel Castillo, consumidos por las llamas del palenque del diablo caído. El infierno que habían desatado a sus espaldas pintaba la niebla de un naranja fantasmal. Javier y Elena no corrían, tropezaban, se arrastraban por la maleza de la sierra, impulsados únicamente por la adrenalina y el instinto primario de supervivencia. Cada rama que arañaba su piel, cada piedra que los hacía tropezar,
Era un recordatorio de que estaban vivos, un dolor agudo y real que los anclaba al presente y los alejaba del horror del fuego. El aire olía a humo, a pino quemado y a ozono. Javier llevaba la pesada mochila a la espalda, ahora un lastre lleno de billetes manchados de sangre y ceniza, mientras que con la otra mano se aferraba a Elena como si ella fuera la única cosa real en un mundo que se había vuelto una pesadilla. No hablaban. El lenguaje se había vuelto inútil, obsoleto ante la magnitud de lo que acababan de vivir. Solo existía el sonido de sus respiraciones jadeantes y el latido de sus corazones asustados. Encontraron refugio en el hueco de unas rocas al amanecer, cuando el primer y tímido sol comenzó a disipar la niebla. Con la luz llegó el fin de la adrenalina, y en su lugar un agotamiento aplastante y el dolor de sus heridas se hicieron presentes. Fue entonces cuando la realidad de la noche anterior los golpeó con toda su fuerza. Miguel. Su nombre flotaba entre ellos, no dicho, pero presente. Elena, que apenas lo había conocido, rompió a llorar, sollozos silenciosos y desconsolados por el hombre que se había interpuesto entre ella y una bala. Javier no lloró. Sentía un vacío inmenso en su interior, un agujero negro de gratitud y culpa. Miguel había pagado la deuda de su padre con su propia vida, y ahora Javier le debía a un hombre muerto algo que nunca podría pagar. La libertad que habían ganado estaba manchada con la sangre de su único amigo, un sacrificio que los perseguiría por el resto de sus días. Con manos temblorosas, Javier abrió la mochila. El dinero, que una vez le pareció una visión milagrosa, ahora le resultaba obsceno. Los fajos de billetes estaban sucios, arrugados, algunos incluso chamuscados por los bordes. Hizo un cálculo rápido. Era una suma considerable para un hombre como él, más de lo que jamás había visto, pero era una miseria comparado con la fortuna original. El resto, la mayor parte de los 13 millones, seguía enterrado en la cueva cerca de la Candelaria, un tesoro maldito al que jamás podrían volver. Era un botín fantasma, tan inalcanzable como la vida que habían perdido. El dinero que tenían no era un premio, era una indemnización. Era el pago por su alma, por la vida de Miguel, por su hogar perdido. Y en ese momento le pareció un precio terriblemente bajo. Mientras Javier contaba su paga de 1,200 sangre, el submundo criminal ya estaba convulsionando. La noticia de la desaparición de El Alacrán y su cuadro de sicarios más leales en un incendio en Oaxaca se esparció como un virus. Al principio eran susurros, luego rumores, y finalmente una certeza que creó un vacío de poder catastrófico. Los lugartenientes, que durante años habían esperado su oportunidad bajo el puño de hierro de su jefe, comenzaron a moverse. Las alianzas se rompieron, las traiciones florecieron. Los escorpiones, sin su cabeza, se devoraron a sí mismos en una guerra interna por el control del imperio. Irónicamente, el acto de desesperación de Javier le había concedido su única posibilidad de supervivencia a largo plazo. Sus perseguidores estaban ahora demasiado ocupados matándose entre sí como para preocuparse por un florista desaparecido y una fracción del dinero perdido. La cacería había terminado no por su astucia, sino por la propia naturaleza caníbal de la bestia. Cuando la luz del día iluminó por completo el rostro de Javier, Elena sintió un escalofrío. El hombre que le devolvía la mirada no era su esposo, el Javier que conocía, el hombre apacible y de sonrisa cansada que prefería la compañía de las flores a la de las personas, había muerto en el palenque. En su lugar había un extraño con sus mismos ojos, pero ahora estaban vacíos, endurecidos, acechados por los fantasmas de lo que había visto y hecho. Sus manos, antes marcadas por la tierra y las espinas, ahora estaban quemadas y ensangrentadas. Él la había salvado a su familia, pero para hacerlo había tenido que desenterrar algo oscuro y violento dentro de sí, una capacidad para la destrucción que ninguno de los dos sabía que poseía. Él había ganado la guerra, pero había perdido la paz para siempre. Abandonaron Oaxaca como espectros, tomando rutas indirectas, viajando en destartalados autobuses que recorrían caminos rurales. No podían volver a la Ciudad de México. No podían quedarse en su país. Eran parias en su propia tierra.
Cada rostro amigable era una posible amenaza, cada control policial una potencial sentencia de muerte. El dinero les permitía moverse, pero no les daba seguridad. Era el combustible para una huida que no terminaría nunca. Compraron ropa nueva en mercados de pulgas, cambiaron sus apariencias de formas sutiles y nunca durmieron en el mismo lugar por más de una noche. Su vida se había convertido en un susurro, en un movimiento constante para evitar que el eco de la explosión del Palenque los alcanzara. La libertad no era un destino, sino un exilio perpetuo. Antes de cruzar la frontera sur de México, en un viaje que los llevaría mucho más allá, se detuvieron en lo alto de una colina. Abajo, en un pequeño valle, se acurrucaba un pueblo tranquilo. «Mis padres están enterrados ahí», dijo Javier, su voz apenas un murmullo. No podían bajar, no podían visitar el pequeño cementerio, dejar flores en las tumbas de las personas que les dieron la vida. Hacerlo sería un riesgo innecesario, una imprudencia que no podían permitirse. Se quedaron allí de pie, en silencio, mientras el sol se ponía, despidiéndose a la distancia de sus ancestros, de sus raíces, de su historia. Fue el último adiós a México, el último reconocimiento de que estaban cortando los lazos con todo lo que alguna vez habían conocido. Estaban borrando su propio pasado para poder tener un futuro. La victoria, si es que se le podía llamar así, tenía el sabor amargo de la ceniza. Estaban vivos, estaban juntos, y tenían suficiente dinero para darle a Sofía la oportunidad de vivir. Habían cumplido la misión, pero el costo era incalculable. Habían perdido a su mejor amigo, su hogar, su país, su identidad. Javier Rojas y Elena Morales eran ahora nombres en una lista de desaparecidos, fantasmas en una vida que ya no les pertenecía. Él había sido forzado a matar, y ella había sido testigo de una violencia que la marcaría para siempre. Habían hecho un pacto con el diablo para salvar a su hija, y ahora, libres pero atormentados, debían empezar el largo y solitario camino de aprender a vivir como almas en el exilio, con el peso de su terrible pero necesaria elección. Han pasado 5 años. En un pequeño pueblo costero de Argentina, donde el océano Atlántico lame la arena con una pereza amable, un hombre llamado Ricardo atiende una modesta florería. El aire aquí huele a sal y a jazmín, un mundo de distancia del polvo y el cempasúchil del Panteón de Dolores. Ricardo es un hombre callado, de unos 50 y tantos años, con el cabello plateado en las sienes y una mirada que parece contener geografías de dolor y supervivencia. Sus manos, aún callosas, ahora arreglan claveles y geranios para bodas y cumpleaños. Los vecinos lo conocen como un inmigrante mexicano amable y trabajador, un hombre sin pasado que llegó un día con su esposa y su hija y se dedicó a cultivar la belleza. Nadie sospecha que esas manos un día prepararon trampas mortales y desataron un infierno de fuego y venganza. Desde el porche de su pequeña casa de madera, Ricardo observa la razón de todo. Una joven de 15 años, alta y saludable, corre por la orilla de la playa. Su risa se mezcla con el sonido de las olas. Es Sofía. Su cabello, que una vez cayó en mechones por la quimioterapia, ahora es una melena larga y oscura que vuela con el viento marino. El cáncer es una cicatriz lejana en su memoria, una pesadilla de otra vida. El dinero, esa pequeña fracción que lograron salvar, fue suficiente. El tratamiento experimental en Houston, gestionado a través de una red clandestina de ayuda a inmigrantes, funcionó. Cada vez que Javier, ahora Ricardo, la ve sonreír, el peso de los fantasmas que carga se aligera un poco. Cada día de la vida de Sofía es la justificación de sus pecados. Él no se arrepiente. Volvería a quemar el mundo por ella. Sin embargo, la paz es una capa de hielo delgada sobre un océano profundo y oscuro. La seguridad es una ilusión que deben reconstruir cada mañana. Ricardo todavía se tensa cuando un auto desconocido se detiene frente a su tienda por demasiado tiempo. Elena, ahora Laura, todavía se sobresalta con los ruidos fuertes y tiene pesadillas en las que huele a humo. Viven una vida tranquila, pero no una vida en paz. Son exiliados no solo de su país, sino de la inocencia. Son los únicos sobrevivientes de una guerra que nadie más sabe que se libró, y las cicatrices que llevan
son invisibles para el mundo. Su amor, forjado en el miedo y la desesperación, es el único ancla que los mantiene cuerdos en su autoimpuesto paraíso, un paraíso construido sobre los cimientos de la violencia y el sacrificio. Mientras tanto, en México, la historia de lo que realmente sucedió en el palenque del diablo caído se ha desvanecido en la niebla de la leyenda. En las cantinas de Oaxaca y en los barrios bravos de la Ciudad de México, a veces, si el mezcal es fuerte y la noche es oscura, un viejo guitarrista rasguea los acordes de un corrido prohibido. La canción no habla de grandes capos ni de lujosos arsenales. Habla de un hombre gris, un hombre invisible que cuidaba de los muertos. Narra la historia de un tesoro encontrado en una tumba, de una cacería implacable a través de las montañas y de un fantasma que se enfrentó a los escorpiones en una noche de fuego y niebla para luego desaparecer de la faz de la tierra. La leyenda del florista del Panteón tiene diferentes significados para diferentes personas. Para los restos del cártel, fracturado y debilitado, es una historia vergonzosa, un recordatorio de que su líder todopoderoso fue derrotado y asesinado no por un rival, sino por un don nadie, una afrenta que nunca fue debidamente vengada. Pero para la gente común, para los que viven bajo la sombra del miedo, la historia es un susurro de esperanza. Es el mito del hombre pequeño que, acorralado y sin nada que perder, le robó al diablo y logró escapar. Es una prueba de que incluso la organización más poderosa y temida puede ser desafiada por el acto de desesperación de un solo hombre invisible. Javier Rojas se convirtió, sin saberlo, en un símbolo de la improbable rebelión. La última luz del atardecer tiñe el cielo de Argentina de tonos violetas y dorados. Ricardo llama a Sofía para que entre a cenar. Ella corre hacia él, lo abraza, y por un momento, en el círculo de los brazos de su hija, el hombre conocido como Javier Rojas deja de ser un fantasma, un asesino o un ladrón. Es, simplemente, un padre, un hombre que viajó a las profundidades del infierno para poder disfrutar de ese preciso instante de normalidad. Él nunca volverá a México. Su nombre ha sido borrado, pero su leyenda, inmortalizada en los versos de un corrido susurrado, perdurará para siempre en la tierra que tuvo que abandonar. La crónica de un hombre ordinario que cometió un acto extraordinario, pagó un precio terrible y se desvaneció en el viento, dejando tras de sí solo el eco de una historia increíble.